Un piloto acababa de realizarle la inspección anual a esta aeronave, después salió a hacer un vuelo de prueba para asegurarse que todo estuviera funcionando correctamente. Pero apenas 5 minutos después del despegue, el motor se detuvo por completo. El piloto no tuvo opción, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en plena calle en una zona residencial en Florida. Afortunadamente sobrevivió, aunque la aeronave quedó completamente destruida. Lo que más me impactó de este accidente es que a pesar de ser el primer vuelo después de la inspección anual, la causa de falla del motor no tiene nada que ver con la inspección que le realizó, sino por un error tan básico que cometió el piloto que descubrió cuando era demasiado tarde. Hoy vamos a analizar todo lo que se sabe de este accidente y cómo un exceso de confianza puede jugarte en contra, incluso cuando tienes años de experiencia. Mi nombre es Jonathan, bienvenidos a Piloto Informe. La aeronave involucrada en este accidente es un Cessna 182 con matrícula November 6241 Alpha. Se trata de un monomotor de ala alta que es muy usado para vuelos personales, entrenamiento y para vuelos de prueba. Esta aeronave fue fabricada en 1968, es decir, tenía 54 años al momento del accidente. Ahora, lo que más nos interesa, acababa de pasar su inspección anual el mismo día de este accidente. Un chequeo obligatorio exhaustivo que se realiza cada 12 meses. Durante esa inspección se revisa prácticamente toda la aeronave, el motor y los sistemas de combustible, el fuselaje y las alas, los instrumentos y controles de vuelo, el sistema eléctrico y las luces, las hélices y cada elemento de seguridad. Todo esto se hace para asegurarse de que la aeronave esté totalmente lista para seguir volando. Ahora, según la investigación y lo que el mismo piloto nos contará más adelante, no se encontraron fallas mecánicas previas al impacto. Pero como veremos, un error por exceso de confianza pudo arruinar una aeronave que acababa de ser inspeccionada minutos antes. El piloto al mando de esta aeronave era Remy Collins, de 44 años de edad. Es el propietario de la aeronave y de la empresa Aerial Messages, dedicada a la publicidad aérea. En su empresa ofrecía sky banners, anuncios visibles desde el cielo, que son arrastrados por aviones para marcas, eventos y compañías de marketing. Es un negocio muy común aquí en Estados Unidos que combina la aviación y la publicidad de manera especializada. Aunque la bitácora de vuelo de Collins no fue publicada, el propio piloto declaró en una entrevista que contaba con más de 15 años de experiencia volando aviones ligeros. Esto claramente le otorga una trayectoria sólida y muy significativa. Esto será crucial para entender lo que está por suceder. El 19 de agosto de 2022, Remy Collins llevó su aeronave al aeropuerto ejecutivo de Orlando, con el fin de realizar la inspección anual de su aeronave. Un chequeo obligatorio que garantiza que todos los controles, el motor, los instrumentos, contando la estructura, estén en perfecto estado. Ahora, aunque este tipo de inspección normalmente puede tomar varios días en realizarse, en este caso la aeronave estaba en excelente estado, es decir, no presentaba fallas previas ni reparaciones necesarias. Esto permitió que el taller realizara la revisión completa el mismo día y se la entregara a Collins para que realizara su vuelo de prueba. Tras recoger la aeronave, decidió hacer el vuelo de prueba bastante corto, solo para asegurarse que todos los sistemas funcionaran correctamente, para luego volver con la aeronave a operaciones normales. Recordemos que él era el único ocupante, el plan que tenía era despegar, dar unas vueltas alrededor del aeropuerto, probar que todo estaba bien y aterrizar en el mismo lugar, para abastecer combustible suficiente para el regreso a casa. Luego de sacar la aeronave del hangar, Collins encendió el motor y se subió a la cabina para revisar que todo estuviera en orden antes del despegue. Hasta en este momento todo parecía normal, excepto una pequeña interferencia en la radio que le dificultaba escuchar correctamente. Esto a simple vista no es nada de preocuparse, pero él solo quería descubrir por su propia cuenta de dónde venía exactamente esa interferencia. Después de unos 20 minutos intentando solucionar ese problema, al parecer la radio ya funcionaba correctamente. Ahora Collins realiza el despegue sin mayor problemas, pero apenas 4 minutos en el aire a 1180 pies de altura, la pequeña interferencia en la radio vuelve a aparecer por segunda vez. El piloto intenta nuevamente descifrar la causa del problema, está muy concentrado en la aeronave cuando de la nada el motor del Cessna se apaga por completo y se da cuenta que es por falta de combustible. En ese momento Collins no tuvo otra opción que reaccionar inmediatamente. Por mala suerte, la aeronave se encontraba sobre una zona urbana llena de obstáculos como apartamentos, árboles, postes, autos estacionados y un tráfico pesado en movimientos.
Con segundos para decidir dónde aterrizar con el motor apagado, buscó el lugar más seguro posible y terminó realizando un aterrizaje de emergencia en plena calle de doble carril en la Universidad de Boulevard entre Hall Road. El piloto aprovechó un semáforo en rojo para guiar la aeronave en tierra y así evitar peatones y vehículos. Durante el descenso, todo quedó grabado por una familia dentro de su auto. El Cessna terminó aterrizando al lado de la carretera para luego estrellarse fuera de una casa residencial. Aunque la aeronave quedó totalmente destruida, afortunadamente Colin sobrevivió, sufriendo solo un pequeño rasguño en la frente. Lo que hace más interesante esta historia, minutos después del accidente, el mismo piloto salió a declarar todo lo sucedido, asumiendo la culpa total y confesando que se sentía muy avergonzado por el error tan básico que había cometido. Según el análisis final de la NTSB, este accidente fue resultado de un error humano crítico, incluso confirmado por el propio piloto, una planificación inadecuada de combustible. Remy Collins relató en una entrevista que había volado aproximadamente 2 horas desde el lugar donde guardaba su aeronave hasta el hangar autorizado por la FAA, donde realizaría la inspección anual. Ahora, como regla la FAA, en un vuelo de condiciones visuales como este, requiere que el piloto cargue al menos 30 minutos de combustible extra para casos de emergencias o desviaciones a un aeropuerto alterno. Para este vuelo, Colin calculó 2 horas y media de combustible. Al llegar al hangar para la inspección, según sus propios cálculos que ya había realizado, solo le quedaba aproximadamente 30 minutos de combustible. Cuando el mecánico le devolvió la aeronave con la inspección realizada, salió a realizar un vuelo de prueba alrededor del aeropuerto. El plan era bastante básico: dar unas vueltas para asegurarse que todos los sistemas funcionaban correctamente y luego aterrizar para recargar combustible antes de llevarse la aeronave por completo. Sin embargo, antes del despegue, justo después de encender la aeronave, recordemos que Colin detectó una pequeña interferencia en la radio. Mientras intentaba repararla por su propia cuenta en la rampa, demoró entre 15 a 20 minutos. Eso significó que cuando finalmente despegó, ya no contaba con los 30 minutos de reserva de combustible que había previsto inicialmente. Este retraso, combinado con el vuelo de prueba, provocó que el motor se quedara sin combustible en pleno aire, desencadenando la emergencia que terminó en el aterrizaje forzoso. En pocas palabras, el error más grande que cometió fue creer que tenía 30 minutos de combustible. En ningún momento lo revisó a fondo y para colmo se distrajo con la radio entre 15 a 20 minutos, perdiendo por completo la noción del tiempo. Entonces, cuando por fin despegó, tenía menos de 10 minutos de combustible real, lo que al final le provocó este aterrizaje forzoso. Luego de ver el video donde la aeronave cayó prácticamente como una piedra, me pregunté por qué Colin no intentó la maniobra del flare, que normalmente suaviza el aterrizaje, así se hubiera evitado dañar menos las aeronaves o en mejores de los casos no le hubiera pasado nada. Lo interesante es que el propio piloto explicó la razón. Comentó que no había espacio suficiente para realizar un flare, la calle estaba llena de autos, postes y obstáculos, y cualquier intento de levantar la nariz de la aeronave podría haber causado una gran pérdida de control y golpear a alguien más en tierra. Tuvo que mantener la aeronave nivelada, controlar la velocidad lo máximo posible, priorizando evitar víctimas aunque eso significara un aterrizaje brusco. Ahora, cuando estaba tan cerca del terreno, Colin comenta que vio la oportunidad en un semáforo en rojo y notó que tenía aproximadamente 150 pies de distancia entre la aeronave y los autos en movimiento. Lo que más me impactó que con ese margen tomó una decisión muy difícil, consciente y arriesgada de llevar la aeronave a pérdida controlada para estrellarse justo en ese espacio, evitando cualquier contacto con vehículos o peatones. Esta acción demuestra una prioridad absoluta por la seguridad de los demás, sacrificando la suavidad del aterrizaje y eventualmente la integridad de la aeronave. Aunque el Cessna cayó bruscamente y terminó totalmente destruido, la maniobra evitó una tragedia mayor, reflejando el nivel de responsabilidad y reflejos del piloto en segundos críticos. Aunque sin duda, este accidente fue el resultado de exceso de confianza, porque Colin confiaba plenamente en sus cálculos de combustible, confió en sus 15 años de experiencia, pero no se aseguró de tener el combustible necesario antes de despegar. Ahora, si hubiera verificado y asegurado el nivel de combustible correcto, el vuelo de prueba habría sido completamente seguro y esta emergencia se pudo haber evitado por completo. Este caso nos recuerda que la experiencia y la habilidad no reemplazan la planificación y la precaución, y que incluso con pilotos con años de experiencia pueden enfrentarse a situaciones críticas por confiar demasiado en lo que creen que saben. Si te gustó este informe, te invito a que le dejes un like a este video, que te suscribas para no perderte más informes como este. Recuerda que mi nombre es Jonathan y esto fue Piloto Informe.